Desde el comienzo de la historia de Lydie, el narrador explica que los aventureros siempre cargaban con equipajes viejos del pueblo, desde objetos cotidianos hasta valiosos tesoros, y aunque eran esenciales para su viaje, estos bultos se convertían en una carga durante la batalla. Por eso, un porteador era un miembro indispensable del grupo. No luchaban y no tenían habilidades de combate. Su único trabajo era llevar las pertenencias del equipo durante toda la aventura. Para algunos, los porteadores eran héroes anónimos, pero para otros, eran simplemente figuras secundarias y desconocidas. Así es la vida de un porteador. Por supuesto, incluso el grupo del héroe de nuestra historia tenía su propio porteador. La historia comienza con una intensa batalla. El héroe, Rorschach, le grita al rey demonio, sentenciando que ha llegado su fin y que lo derrotarán de una vez por todas. Después de que el rey demonio fuera derrotado, Lydie exclamó con alegría que Rorschach lo había conseguido. Rorschach sonrió, respondiendo con un firme asentimiento y agradeciéndole a Lydie por haberse quedado con ellos hasta el final. Lydie dijo en voz baja que trabajar con todos ellos había sido el mayor honor de su vida. Lydie entonces nombró al resto de los miembros del grupo: Ignor la maga, Donis el guerrero y Farah la sacerdotisa. Lydie relató que, a pesar de enfrentar dificultades aparentemente insuperables, el equipo había combinado sus fortalezas únicas para derrotar al rey demonio. Aunque Lydie admitió no haber contribuido en nada a la lucha, felicitó al equipo por su gloriosa victoria. Entonces Donis intervino, diciéndole a Lydie que no se menospreciara, y recalcó que gracias a él, el grupo pudo darlo todo contra el rey demonio. Rorschach estuvo de acuerdo con Donis, añadiendo que todo lo que habían logrado habría sido imposible sin Lydie. Todo el equipo luchó unido y derrotó al rey demonio. Al escuchar sus palabras, Lydie se conmovió tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas. Al ver esto, Rorschach preguntó sorprendido si Lydie estaba herido. Lydie negó con la cabeza, explicando que acababa de darse cuenta de lo increíblemente afortunado que era por haberlos conocido y viajado con ellos. Explicó que hace 5 años, él era solo un huérfano de guerra, pero ellos lo habían acogido y aceptado como el porteador del grupo. Lydie agradeció al equipo una vez más, diciendo que se sentía verdaderamente afortunado de haber trabajado con ellos. Ignor sonrió y dijo que el sentimiento era mutuo. Donis asintió, de acuerdo con Ignor, y Farah añadió que la presencia de Lydie en el grupo era una bendición para todos. Mientras el grupo regresaba, Rorschach preguntó qué harían todos, ahora que el rey demonio había sido derrotado. Luego sugirió que compartieran sus planes, solo por los viejos tiempos. Ignor respondió que planeaba regresar a su bosque, ya que las experiencias que había acumulado en su viaje seguramente inspirarían un nuevo avance en su investigación. Donis compartió que quizás algún día, Rorschach lo encontraría escoltando a gente importante por el camino, ya que muchos querrían la protección de un compañero del héroe. Farah dijo que volvería a la gran catedral, porque sin importar el viaje, ella era y siempre sería una devota sierva de su fe. Justo en ese momento, Rorschach sonrió y dijo que apostaba a que el equipo sentía curiosidad por saber a dónde se dirigía el héroe. Ignor le espetó de inmediato que se callara, preguntándole si recordaba cuántas veces se lo había dicho ya. Pero a pesar de sus quejas, Rorschach declaró que se dirigía a la capital real, porque había prometido casarse con la princesa tan pronto como terminara la misión. Esa fue la única razón por la que había aceptado este peligroso viaje. Rorschach continuó, con la voz rebosante de arrogancia, presumiendo que la princesa no solo era increíblemente hermosa, sino que no podía esperar a descubrir cómo era en la cama. Ignor no pudo evitar replicar que Rorschach era tan vulgar como siempre. Farah añadió que Rorschach sería el compañero ideal para cualquier joven, si no fuera por esa personalidad que tiene. Rorschach entonces se volvió hacia Lydie y le preguntó si quería ir con él a la capital real, prometiéndole el honor de convertirse en el primer sirviente del futuro rey. Lydie primero agradeció a Rorschach por la oferta, pero luego la rechazó, diciendo que había tomado una decisión hace mucho tiempo. Quería convertirse en un aventurero. Al oír esto, todo el grupo se quedó visiblemente atónito. Ignor preguntó, con la voz llena de sorpresa, si Lydie estaba realmente seguro. Donis, con aspecto tenso, le rogó a Lydie que no dijera que planeaba ir solo. Lydie sonrió y confirmó que, de hecho, tenía la intención de empezar su viaje como un aventurero solitario. Además, explicó que entendía que era un largo camino por delante, pero su objetivo era poder llegar a ser su igual algún día. Donis respondió que entendía la decisión, aunque admitió que sería un viaje increíblemente difícil. Farah añadió que era un honor para Lydie tenerlos en tan alta estima. Ignor, sin embargo, reaccionó enérgicamente, diciendo en voz alta que tenían que detenerlo. Donis se opuso de inmediato, preguntando cómo podían ser tan crueles como para aplastar su sueño. Farah, aunque estaba de acuerdo en que era cruel, insistió en que no podían dejar que Lydie lo hiciera.
Ignor compartió que Liddy no tenía absolutamente ninguna aptitud para ser un aventurero. Explicó que había hecho todo lo posible por enseñarle magia, pero que, hasta el día de hoy, Liddy no podía ni encender una simple cerilla. Donis también admitió que había pasado mucho tiempo enseñándole a Liddy habilidades básicas de combate, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Liddy no podía usar ni una simple daga para defenderse. Sin embargo, Farah señaló alegremente que Liddy había dominado la etiqueta social y el arte de la buena mesa, lo que tenía que contar para algo, ¿no? Aún así, seguía sin poder lanzar un solo hechizo básico. Ignor expresó su opinión de que Liddy tenía cero talento para cualquier cosa relacionada con el combate, y que convertirse en aventurero era la peor elección posible para él. Le preguntó al grupo quién iba a ser el que le dijera a Liddy la amarga verdad. Farah se negó de inmediato, diciendo que no podía hacerlo, ya que no se imaginaba haciendo pasar a Liddy por ese tipo de dolor. Donis les gritó a las dos que ni lo miraran, que no podían esperar que un viejo como él le rompiera el corazón a su propio nieto. Pero Ignor interrumpió, insistiendo en que Donis era la persona perfecta para el trabajo. Le dijo que lo pensara, un abuelo de corazón blando que tiene que decir la dura verdad de la realidad para proteger a su nieto del peligro. Ignor continuó, preguntándole a Donis si creía que estaba haciendo lo correcto, y enfatizó que ese papel tenía que ser suyo, ya que había vivido más tiempo y tenía más experiencia que ella. Pero para sorpresa de todos, Rosark interrumpió de repente, preguntando sobre qué demonios estaban discutiendo todos. Dijo sin rodeos que si Liddy quería seguir ese camino, entonces deberían dejarlo hacer lo que quisiera. El grupo se quedó atónito y preguntó si Rosark hablaba en serio. Ignor le gritó, criticando cómo podía decir algo tan irresponsable, y le preguntó si no sentía vergüenza. Farah añadió que era demasiado peligroso, mientras que Donis expresó que pensaba que al menos uno de ellos debería ir para cuidar de Liddy. Rosark negó con la cabeza, diciéndoles que debían reconsiderarlo. Señaló que Liddy ya había crecido y que era hora de que dejara el nido. Entonces, Rosark se giró para preguntarle a Liddy si estaba seguro de su decisión. Liddy respondió que ya lo había decidido, pero solo si Rosark estaba de acuerdo. Rosark sonrió y asintió, diciendo que Liddy tenía su bendición. Sin embargo, añadió que solo le permitiría convertirse en aventurero con una condición, una que estaba seguro de que Liddy no tendría problemas en cumplir. Rosark le dio unas palmaditas en la cabeza a Liddy, diciendo que ya lo había visto hacerlo una vez, y apostaba a que esta vez también podría superarlo por sí mismo. Rosark le preguntó a Liddy de nuevo por su decisión, recordándole que un hombre de verdad nunca se retracta de su palabra. Liddy pensó un momento y luego respondió que lo haría, porque planeaba alcanzar a Rosark algún día y convertirse en el mejor aventurero del mundo. Al final, todo el grupo estuvo de acuerdo en dejar que Rosark los guiara y en avanzar juntos. Después, Liddy pensó para sí mismo que era hora de comenzar su propia aventura. Los 5 años que había pasado viajando con el grupo del héroe fueron la mejor época de su vida. Todo ese tiempo, solo pudo admirarlos desde lejos, siempre resguardado y protegido. Pero ahora, las cosas serían diferentes. Se iba a convertir en un verdadero aventurero. Liddy sintió una oleada de emoción, viendo esto como el comienzo de la carrera de aventurero con la que siempre había soñado. Pero justo cuando daba su primer paso, una voz resonó, gritándole a Liddy que se detuviera. Liddy se tensó, se dio la vuelta y preguntó si necesitaban algo de él. Al verlos, Liddy preguntó sorprendido quiénes eran, ya que no creía haberlos visto nunca antes. El grupo comenzó a reír y a burlarse de Liddy, preguntándole si creía que estaba intentando hacerse el genial, y si de verdad pensaba que podía irse de rositas. Una chica del grupo le gritó, diciéndole que no se iba a escapar, y le preguntó si era un porteador. Liddy respondió que sí, y preguntó por qué querían saberlo. La chica continuó, diciendo que se había dado cuenta de que no estaba con nadie, a pesar de ser un porteador, lo que significaba que no había nadie cerca para proteger el botín que traía de las montañas. Le exigió furiosamente que le entregara todo el tesoro, prometiéndole que lo dejaría ir sin hacerle daño. Al verlos actuar así, Liddy les pidió que esperaran, diciendo que sonaban mucho como bandidos. Al oír eso, la chica le preguntó si de verdad acababa de darse cuenta. Luego le dijo que se diera prisa y obedeciera si no quería salir herido. Liddy pareció sorprendido al darse cuenta de que eran ladrones. Comenzó a rodearlos, diciendo que realmente eran bandidos, y que probablemente habían pasado años desde la última vez que se había topado con un grupo como este. Liddy contó que su grupo se había vuelto tan famoso que, a mitad de su viaje, la gente simplemente dejó de perseguirlos. La chica bandida preguntó confundida de qué estaba hablando. Liddy dijo entonces que esto le hacía darse cuenta de que de verdad estaba comenzando su propia aventura. Se disculpó por haberse olvidado de eso y preguntó si necesitaban algo de él. La chica bandida gritó enfadada, diciendo que Liddy tenía mucho descaro, pero que si pensaba que no lo tocarían solo por ser joven, estaba muy equivocado.
Le dijo que lo olvidara y se abalanzó sobre Liddy para atacarlo. La escena vuelve con Rothsark y sus camaradas. Ignor dijo que no podía evitar preocuparse por Liddy y se preguntó si de verdad estaría bien. Rothsark le dijo que no se preocupara tanto, pero Ignor espetó enfadada, preguntando cómo era posible que dijera eso. Donis añadió que Liddy, después de todo, solo era un porteador. Farah dijo que Liddy no tenía habilidades reales de combate o magia, y que le preocupaba que pudiera pasarle algo terrible si unos matones lo atacaban. Al oír todo esto, Rothsark se echó a reír y dijo que realmente habían perdido el contacto con el mundo real durante su viaje. Donis preguntó confundido a qué se refería. Rothsark volvió a pedirles a todos que confiaran en él, porque Liddy estaría bien. Ignor gritó enfadada, exigiendo a Rothsark que explicara de dónde venía toda su confianza. Rothsark instó a Ignor a calmarse, insistiendo en que no estaba diciendo tonterías, porque sabía a ciencia cierta que Liddy estaría a salvo. Mientras tanto, comenzó a describir a Liddy, y al mismo tiempo, una escena paralela se desarrollaba en otro lugar. Rothsark dijo que era cierto que Liddy era un porteador y no tenía una habilidad de lucha real, pero lo que todos estaban olvidando era que Liddy era el porteador de los héroes. Al mismo tiempo, en el otro lado, Liddy era atacado por los bandidos, pero para sorpresa de todos, esquivó el golpe sin esfuerzo. Rothsark continuó, diciendo que el trabajo número uno de un porteador es asegurarse de que los objetos del grupo no se dañen durante una pelea, y Liddy lo había hecho a la perfección durante todo su viaje. Rothsark preguntó si habían olvidado que una vez se enfrentaron al Rey Demonio y a todo su ejército. Les recordó a todos que, aunque Liddy no luchaba directamente, no significaba que no estuviera lidiando con los daños colaterales. El ejército del Rey Demonio les lanzó decenas de miles de flechas en un momento dado, y luego estuvo aquella vez que lucharon contra un dragón que arrasó el paisaje circundante con su aliento. Y aún así, Liddy había mantenido todo el equipo del grupo completamente a salvo durante todas esas batallas. De hecho, fue esa misma habilidad la que le permitió a Liddy esquivar con tanta facilidad los ataques de la chica bandida. La bandida, confundida, preguntó qué estaba pasando, sin entender por qué ninguno de sus ataques acertaba a Liddy. Liddy, estresándose, les dijo que pararan y que tenía que irse. En realidad, todo era gracias a la habilidad de apoyo de Liddy llamada evasión, que ahora estaba en el nivel 79. Liddy les recordó una vez más que robar es un delito y que debían detenerse de inmediato. Mientras Liddy hablaba, un bandido calvo se abalanzó sobre él por la espalda. Pero para cuando Liddy se dio la vuelta, ya era demasiado tarde. Lo habían golpeado. La escena vuelve al grupo del héroe, donde Farah preguntó qué pasaría si Liddy no pudiera esquivar un ataque enemigo. Rothsark respondió que nadie es perfecto y que todo el mundo comete errores a veces. Liddy podría tener un descuido, y algo podría golpear la carga del grupo que no pudiera esquivar a tiempo. Pero cuando eso ocurre, Liddy usa su propio cuerpo como escudo. De hecho, Liddy tiene una habilidad llamada resistencia en el nivel 85. Así que, cuando el bandido calvo lo golpeó con un garrote, el garrote se hizo añicos. El bandido calvo, tenso, preguntó, ¿pero qué demonios acaba de pasar? Liddy se disculpó por el garrote roto, y el bandido calvo se sorprendió aún más al ver que Liddy estaba completamente ileso. Liddy, entonces, les preguntó a los dos bandidos si entendían que hacer cosas malas no los llevaría a ninguna parte en la vida. Les aconsejó que dejaran de robar a viajeros inocentes. Ambos bandidos parecían un poco desconcertados por las palabras de Liddy. Liddy entonces sacó un cuchillo y dijo que si continuaban con su plan, tendría que darles una lección. El bandido calvo se puso tenso, pero justo en ese momento, Liddy se cortó accidentalmente su propio dedo porque su habilidad de combate estaba solo en nivel 0, y se dio cuenta de que usar un cuchillo todavía era demasiado difícil para él. Así que, por ahora, pensó que necesitaba hacer algo lo suficientemente aterrador como para que los bandidos renunciaran a ser ladrones para siempre. De repente, Liddy recordó algo. La escena vuelve al grupo del héroe, donde Donis preguntó sobre las veces que Liddy tuvo que derrotar enemigos. Señaló que no se puede simplemente defender y esperar salir ileso de cada confrontación. Rothsark preguntó si hablaban en serio, diciendo que eso era lo último por lo que debían preocuparse. Explicó que el trabajo de un portador es llevar los bienes del grupo, no luchar. Rothsark continuó, diciendo que habían derrotado golems y matado dragones, y como la mayoría de las partes de sus cuerpos eran valiosas, siempre intentaban traer de vuelta tanto como fuera posible. Rothsark le preguntó de nuevo al grupo, ¿quién era el que podía cargar esas rocas e incluso el dragón entero a la espalda? Añadió que era Liddy, y por lo que sabían, probablemente era el levantador de pesas número 1 del mundo. Cuando la escena volvió a Liddy, los bandidos estaban completamente atónitos por algo. Estaban asombrados porque Liddy acababa de levantar sin esfuerzo una roca gigante del tamaño de una casa.
Esto fue gracias a su habilidad de apoyo llamada mochilero, que estaba en el nivel 99. Los bandidos, incrédulos, le preguntaron quién demonios era. Liddy sonrió y respondió con calma que él era el portador del grupo del héroe. Al oír esto, los bandidos quedaron atónitos y aterrorizados, y le suplicaron a Liddy que les perdonara la vida. Sin dudarlo, empezaron a huir. Justo entonces, Liddy gritó, exigiéndoles que juraran no volver a robar a viajeros inocentes nunca más. Una vez que los bandidos huyeron, Liddy sonrió y volvió a dejar la roca en el suelo. La escena vuelve a Rosark, quien dijo que aunque Liddy no luchaba directamente en las batallas contra el ejército del Rey Demonio, no debían equivocarse. Liddy era increíblemente fuerte. Es como cuando un héroe se convierte en el mayor aventurero del mundo. Ser un portador para los héroes convirtió a Liddy en el portador más fuerte del mundo. Rosark añadió que, a partir de ahora, era el momento de que Liddy comenzara su propia aventura, y no podía estar más emocionado de verlo triunfar. La escena cambia al día siguiente, en el reino de Casimir, específicamente en la ciudad provincial de Tikar. Esta era una de las ciudades humanas situadas cerca del castillo del Rey Demonio, sirviendo como primera línea de defensa contra cualquier invasión de monstruos. A pesar de su proximidad al territorio de los monstruos, la ciudad nunca había dejado que un solo monstruo cruzara sus fronteras, y se había mantenido firme como una fortaleza contra el ejército del Rey Demonio durante los últimos 10 años. Cuando Liddy llegó al reino, se sorprendió increíblemente al ver que todo el mundo parecía estar celebrando una fiesta enorme en la ciudad. Supuso que la noticia de la victoria del héroe sobre el Rey Demonio debía de haber llegado a la gente de aquí. Esto probablemente fue gracias a la magia de Farah. Sus mensajeros habían corrido la voz por todas partes, y la noticia de su victoria se extendió como la pólvora. A medida que la noticia llegaba a los rincones más lejanos del mundo, esta podría ser verdaderamente una era de paz. En el reino, los niños corrían, jugaban y gritaban que ellos eran los héroes. Esta vista hizo que Liddy se sintiera increíblemente feliz porque realmente habían traído la paz a todo el mundo. Liddy se preguntó si alguna vez podría aspirar a lograr algo como lo que ellos hicieron. Sin embargo, recordó las palabras de Rosark sobre convertirse en el mayor aventurero del mundo, así que decidió que era hora de dar el primer paso. Y esta misma ciudad sería donde comenzara su viaje como aventurero. La escena cambia a un tiempo después, en el gremio de aventureros de Tikar, donde Liddy preguntó sorprendido por qué el gremio no podía aceptar su registro. La recepcionista respondió, preguntándole a Liddy si de verdad necesitaba preguntar. El hecho era que la habilidad de Liddy con el arco era de nivel 0. Tu habilidad con la espada también es un 0. E incluso tu habilidad mágica es un 0. La recepcionista le explicó que no había aprobado ninguno de los 3 exámenes básicos requeridos. Añadió que la vida de un aventurero era peligrosa, y que Liddy correría un grave peligro si salía así. Al escuchar estas palabras, Liddy se quedó completamente conmocionado y exclamó que no podía ser verdad. De repente, recordó que tenía una carta de recomendación en el bolsillo. Para ser sincero, Liddy no había querido usarla, pero ahora no le quedaba otra opción, ya que no podía permitirse fracasar antes siquiera de poner un pie fuera. La recepcionista se estaba cansando de la situación, pero aún así tenía que revisar la carta. Cuando abrió la carta, la recepcionista se quedó asombrada al ver las firmas de Rosark el héroe, Ignor el sabio, Donis el guerrero y Farah la sacerdotisa. Sorprendida, le preguntó a Liddy quién demonios era. Liddy estaba a punto de responder, pero antes de que pudiera decir nada, la recepcionista chilló, preguntándole si había falsificado la carta. Liddy, tenso, respondió que no lo había hecho. Justo en ese momento, se oyó otra voz que le decía a la recepcionista que no sacara conclusiones precipitadas. Cuando la recepcionista miró hacia donde provenía la voz, vio que era el maestro del gremio, Sornius. Él le pidió que le dejara ver la carta. La recepcionista se la entregó, insistiendo aún en que era falsa. Después de leer la carta, Sornius le preguntó a la recepcionista si recordaba lo que el héroe le había dicho cuando visitó la ciudad una vez. La escena cambia a Sornius hablando con Rosark, donde Sornius le dice a Rosark que si necesitaba algo del gremio, debía hacérselo saber, y que no escatimarían en gastos para apoyarlo en la lucha contra el Rey Demonio. El gremio de aventureros es la única organización fundada con el objetivo de eliminar la amenaza de los monstruos. Su misión y su propia razón de ser es apoyar a Rosark bajo cualquier circunstancia. Rosark giró la cabeza, sonrió y le preguntó a Sornius si esa era su única razón. Continuó diciendo que ser un aventurero no es solo un viaje para destruir enemigos, sino una exploración incesante que hace que su corazón palpite con cada paso. Aunque sabía que no debía decirlo, especialmente cuando el mundo entero los esperaba, Rosark no podía ocultar la alegría que encontraba en cada aventura, incluso si no hubiera un rey demonio amenazando al mundo. ¿Quién dijo que tenían que dejar de aventurarse solo porque la paz hubiera vuelto?
Por eso, algún día, cuando llegue ese momento, todos necesitarán la ayuda de Sornius y del gremio. Rothsark añadió que después de derrotar al rey demonio y traer la paz a la tierra, esperaba que Sornius y el gremio formaran a verdaderos aventureros. La escena vuelve al presente, donde Sornius les dice a Lydie y a la recepcionista que solo han pasado unos días desde la derrota del rey demonio y que las cosas apenas comienzan a estabilizarse. Sornius continuó, diciendo que quizás aún era demasiado pronto para asegurar que el mundo estuviera completamente libre de amenazas externas, pero podía estar seguro de que el héroe, Sir Rothsark, deseaba un mundo donde cualquiera pudiera convertirse en aventurero, y él compartía ese deseo. Sornius entonces le anunció a Lydie que aprobaba personalmente su registro. Lydie empezaría en el rango F, el más bajo del gremio. Sornius también le recordó que esperaba que Lydie no lo decepcionara. Lydie, lleno de alegría, respondió prometiendo dar lo mejor de sí y agradeciéndole al maestro del gremio. Después, Lydie comenzó a celebrar mientras Sornius se dirigía adentro. Sin embargo, la recepcionista corrió tras Sornius con más preguntas. Le preguntó si de verdad iba a dejar que el chico arriesgara su vida de esa manera. Sornius respondió que no iba a ser así, y añadió que el chico ya no era un niño. La recepcionista se quedó atónita al oír esto, mientras Sornius tenía grandes esperanzas puestas en Lydie, pues sabía que el chico había sido un joven porteador para el grupo del héroe. La escena cambia a un tiempo después, con Lydie mirando la misión que había recibido. Su primera misión era una entrega en el pueblo de al lado antes del amanecer. Después de leerla, Lydie se emocionó porque era un trabajo fácil para él. No era diferente de su trabajo como porteador, pero este era su primer e importante paso en el camino para convertirse en aventurero, así que no podía estropearlo. Lydie gritó, resuelto a llevar este paquete a su destino sano y salvo, o nunca se convertiría en un verdadero aventurero. Se puso de pie y se cargó la caja a la espalda, pero justo cuando la levantaba, oyó a alguien gritar. Sobresaltado, Lydie bajó la caja y la abrió para ver qué había dentro. Se sorprendió al encontrar a una chica y un bebé dragón dentro. Se dio cuenta de que la carga que debía entregar era en realidad la chica. La chica le dijo a Lydie que no se preocupara por ella, diciendo que solo era un artículo para entregar. Lydie se quedó pasmado al ver un artículo que podía hablar. Él respondió que no le creía, diciendo que estaba intentando salir de la ciudad de contrabando presentando una solicitud de entrega. Al oír esto, la expresión de la chica cambió, y no parecía nada contenta. Lydie entonces le dijo a la chica que no podía hacer eso, ya que el gremio tiene procedimientos diferentes para las misiones de escolta y las de entrega. Le dijo que volviera y presentara la solicitud adecuada. La chica guardó silencio por un momento. Lydie susurró que estaba bastante sorprendido por lo tranquila que estaba ella. Le preguntó cómo podía estar tan serena, señalando que aunque el dragón era pequeño, seguía siendo un dragón. Lydie pensó en lo raros que eran los dragones en esta región y recordó haber luchado contra dragones que habían llegado de todas partes, así que se había acostumbrado a la idea de su existencia. Entonces la chica habló, fingiendo que él debía de ser un aventurero experimentado para mantener la calma en esa situación. Si ese era el caso, quería hacerle una petición directa. Sabía que era mucho pedir, pero ¿podría por favor ayudarla a llegar a su destino? Puso una cara lastimera y le suplicó ayuda a Lydie. Lydie respondió que eso iba en contra del reglamento. Pero de repente, para su sorpresa, la chica vio algo y se metió corriendo en la caja. Lydie, confundido, preguntó por qué la chica se escondía en la caja y qué estaba pasando. Justo en ese momento, un chico llamado Roca llamó a Lydie, preguntándole si había visto pasar a una niñita que llevaba un pequeño dragón. Lydie le preguntó a Roca qué pensaba hacer con la chica si la encontraba, y si era algún familiar suyo. En ese instante, una voz grave de Raka interrumpió a Lydie, diciéndole que se dejara de tonterías y que solo respondiera a lo que Roca preguntó. Roca le dijo a Raka que lo dejara hablar a él. Entonces Roca le explicó a Lydie que la chica era una noble y que les habían encargado traerla de vuelta sana y salva. Roca se inclinó hacia Lydie y le dijo en voz baja que se lo preguntaría por última vez. ¿Había visto a la chica con el dragón por este barrio? Al oír esto, la chica dentro de la caja empezó a temblar violentamente. En ese momento, Lydie recordó una pregunta que una vez le hizo a Rothsark sobre cómo decidir si ayudar a alguien. Rothsark sonrió y le preguntó si de verdad necesitaba hacer esa pregunta. Entonces Rothsark dijo con confianza que un verdadero aventurero siempre se pone del lado de las chicas justas. En ese instante, Ignor gritó, diciéndole en broma a Rothsark que dejara de enseñarle cosas malas a Lydie. La escena vuelve al presente, donde Lydie les informa a todos que no ha visto a ninguna chica. Roca preguntó si eso era verdad. Lydie, entonces, se subió la caja al hombro y dijo que tenía que irse, disculpándose por no poder ayudar. De repente, Roca le preguntó a Lydie qué llevaba en la caja. Lydie respondió que solo era mercancía que tenía que entregar.
Roca volvió a preguntarle a Liddy cuánto pedía por la mercancía, ya que estaba dispuesto a comprarla. Liddy respondió que la estaba entregando como parte de una misión, así que no estaba a la venta. Roca preguntó de nuevo si Liddy entendía lo que le estaba diciendo. Liddy, un poco confundido, respondió que estaba bastante seguro de que sí entendía. Roca gritó enfadado que Liddy no entendía nada y le exigió que le entregara la caja de inmediato, o si no, se atendría a las consecuencias. Roca se abalanzó sobre Liddy para darle un puñetazo, pero Liddy lo esquivó fácilmente, haciendo que Roca se estrellara contra la pared. Roca gritó de dolor por el fuerte impacto contra la pared, y Liddy rápidamente le preguntó si estaba bien. Roca chilló que Liddy le había roto el brazo. Enfurecido, Roca ordenó a sus compañeros que mataran a Liddy de inmediato, pero antes de que nadie pudiera reaccionar, Liddy ya había salido corriendo. Todos intentaron atacarlo, pero Liddy esquivó fácilmente cada golpe. Los hombres rugieron de frustración preguntándose por qué no podían darle a ese chico, y quién demonios era ese crío. Mientras Liddy empezaba a huir, Roca gritó, ordenando a todos que lo persiguieran y que no dejaran escapar a ese mocoso. Sin embargo, para cuando Roca terminó de hablar, Liddy ya se había alejado una distancia considerable. Todos se quedaron atónitos, dándose cuenta de que Liddy no era un niño cualquiera. Roca rápidamente desestimó las preocupaciones de todos, diciendo que no había nada de qué preocuparse, que Liddy era solo un niño y que tenían que alcanzarlo. Cuando Liddy llegó al final del callejón, vio a un grupo de soldados bloqueando el paso. Al darse cuenta de que tenía que volver, se sorprendió al ver a Roca y sus secuaces acercándose por detrás. Roca se rió a carcajadas, diciendo que toda la ciudad estaba rodeada por murallas, y le preguntó a Liddy si de verdad creía que podía escabullirse por las puertas que se cerraban de noche. Roca se burló de Liddy, diciéndole que ya no tenía a dónde ir. Luego gritó, exigiéndole a Liddy que pagara el precio por haberle roto el brazo, y prometió romperle hasta el último hueso del cuerpo. Al oír esto, Liddy pensó para sí mismo que Roca se lo había buscado. También pensó que podría volver corriendo al gremio, pero eso excedería el tiempo límite de la misión. Liddy no quería causarle problemas a los otros aventureros, así que necesitaba encontrar otra salida. De repente, Liddy miró hacia la muralla y luego dio unos golpecitos suaves en la caja. La chica en la caja asomó un poco la cabeza, diciéndole a Liddy que podía simplemente entregarla. De hecho, insistió en que no podía ponerlos en más peligro. Liddy le dijo que guardara silencio y mantuviera la cabeza agachada por un momento. La chica lo miró, con el rostro lleno de confusión. Liddy la tranquilizó, diciéndole que no se preocupara, que nunca dejaría que la atraparan. Liddy sonrió, y añadió que ella era su valiosa carga, y que mantener sus entregas a salvo era lo único en lo que era bueno. La chica miró fijamente a Liddy por un momento, con un toque de sorpresa en su rostro, incapaz de apartar la mirada de él. Mientras tanto, Roca y sus secuaces se acercaban a Liddy, listos para atacar. Sin dudarlo un instante, Liddy recogió la caja y usó su habilidad de lanzamiento, nivel 66, lanzándola por encima de la muralla. Todos quedaron atónitos, preguntándose qué demonios estaba haciendo Liddy y cómo podía lanzar algo tan lejos. Se preguntaban si planeaba llevarse a la chica con él. Mientras la atención de todos estaba fija en la caja, Liddy activó su habilidad de carrera, nivel 72, y se abalanzó hacia la puerta de la ciudad, zigzagueando entre la multitud estupefacta. La multitud quedó impactada por la velocidad de Liddy, pero pronto se dieron cuenta de lo que sucedía, preguntándose si de verdad iba a atravesar la puerta para escapar. Fuera de la puerta de la ciudad, los guardias miraban la caja con confusión, sin tener idea de qué era. Justo en ese momento, Liddy irrumpió, destrozando la puerta de la ciudad mientras huía. Les gritó una disculpa a los guardias mientras pasaba a toda velocidad junto a ellos. Ni siquiera los guardias pudieron verlo con claridad, quedando solo con la confusión de lo que acababa de ocurrir. De repente, la chica y el pequeño dragón cayeron de la caja. Al darse cuenta de que estaba cayendo, gritó aterrorizada. Para su sorpresa, Liddy estaba justo allí para atraparla en sus brazos. Liddy le preguntó si estaba bien, disculpándose y preguntándole si estaba herida. La chica respondió que estaba bien, solo un poco asustada. Liddy entonces atrapó la caja, volvió a meter a la chica adentro y se la colgó al hombro. Liddy dijo que era hora de irse antes de que sus perseguidores los alcanzaran. La chica se disculpó con Liddy, diciendo que sus acciones egoístas lo habían puesto en una situación muy peligrosa. Liddy respondió que no pasaba nada, que no necesitaba sentirse culpable porque era su trabajo, llevarla a donde necesitaba ir. Le dijo que simplemente se quedara quieta. La chica le preguntó a Liddy si se dirigían al siguiente pueblo. Liddy dijo que sí, explicando que sería su primera parada. La chica dijo que después del siguiente pueblo continuarían hacia el sur hasta Mirac, luego a Huntsville, Hiltonia y finalmente a Fenelicia. La chica le preguntó a Liddy si podía llevarla hasta el reino de Fenelicia. Al oír esto, Liddy se quedó de piedra y exclamó, ¿Fenelicia?
La chica respondió que entendía que era una petición enorme, pero que él era su única esperanza. No tenía a nadie más en quien confiar. Ella le suplicó ayuda a Liddy, insistiendo en que tenía que regresar a Fenelicia de inmediato y prometió compensarlo generosamente por el trabajo. Liddy le preguntó con curiosidad por qué tenía tanta prisa por llegar a Fenelicia. Añadió que Fenelicia estaba en el extremo sur del continente, el reino más alejado de la frontera, y que el viaje no sería fácil ni siquiera para él. Por lo tanto, quería escuchar su razón primero. La chica respondió con calma que ella era la princesa de Fenelicia. Liddy, que al principio pensó que eso parecía plausible, de repente se dio cuenta de lo que acababa de decir y gritó asombrado. ¿Una princesa? La chica sonrió y se presentó, diciendo que su nombre era Verónica Fenelicia, y que era la primera princesa del reino de Fenelicia. Después de viajar un poco más, Liddy se detuvo junto a un gran árbol y le dijo a Verónica que no creía que los matones pudieran encontrarlos aquí, así que deberían acampar y descansar por un día. Verónica se disculpó con Liddy por todo lo que había pasado, diciendo que se sentía fatal por haberlo puesto en peligro por su culpa. Liddy se rió y le dijo que no se preocupara, porque solo estaba haciendo su trabajo como un pseudo-aventurero. De repente, el dragón habló, diciéndole a Verónica que, como noble, debía actuar como tal. El poder del carácter de una persona, dijo, es el arma definitiva y más poderosa de la realeza. El dragón incluso le aconsejó a Verónica que hablara con más confianza. Luego se acercó a Liddy y le preguntó si era la primera vez que oía hablar a un dragón. La pregunta parecía razonable, ya que no todo el mundo tiene la oportunidad de conocer a un dragón legendario. El dragón le dijo entonces a Liddy que se tapara los oídos con fuerza, porque estaba a punto de contar una historia. Pero antes de que pudiera hablar, Liddy le preguntó si era un dragón de la especie Lexi. El dragón se quedó atónito, preguntándole a Liddy qué sabía sobre su especie. Verónica entonces contó que durante los últimos 5 años había estado estudiando en la Academia de Magia de Casimir. Se unió a la academia porque Casimir estaba a la vanguardia de la investigación mágica, a pesar de estar ubicada cerca del territorio del Señor de los Demonios. Sin embargo, no podía quedarse más tiempo, especialmente después de lo que ocurrió el año pasado. Verónica explicó que el rey de Fenelicia, su padre, fue asesinado por un agresor desconocido. Al oír esto, Liddy se sorprendió y preguntó por qué habían matado al rey. Verónica respondió que esa verdad se había mantenido en secreto durante toda la guerra, ya que no querían causar pánico mientras lidiaban con los monstruos. Sin embargo, el dragón, llamado Yido, interrumpió y dijo que ahora era el momento de revelar la verdad y de que el rey legítimo ocupara el trono. Pero, añadió Yido, no era tan simple. El dragón entonces le preguntó a Liddy si entendía lo que estaba diciendo. Liddy respondió que alguien estaba intentando impedir que Verónica regresara al reino, pero se preguntaba quién podría hacer algo así. Liddy también mencionó que había una buena razón para creer que fue la segunda princesa, Flara. Es la media hermana de Verónica. Guido gritó que, si Verónica no estuviera, Flara sería quien heredaría el trono. El goblin apostaba a que Flara estaba involucrada en el asesinato del rey. Sin embargo, Verónica detuvo a Guido, diciendo que eso no podía ser cierto, ya que Flara era una persona increíblemente amable. Creía que Flara nunca tramaría matar a su propio padre solo por el trono. Verónica también compartió que, en este momento, solo quería averiguar qué estaba pasando realmente en el palacio. Necesitaba saber quién estaba causando todo este caos y por qué. Si Flara estaba siendo manipulada y trabajaba con el culpable, eso significaría que Flara también estaba en peligro. Así que, Verónica le preguntó una vez más a Liddy si podía llevarla de regreso al reino. Liddy sonrió y respondió que, por supuesto, Verónica podía contar con él. Guido se sorprendió al ver que Liddy no dudó en absoluto, ni por un segundo. Guido le preguntó a Verónica si estaba segura acerca de Liddy, ya que sospechaba que podría estar intentando venderlos a traficantes. Verónica respondió que pensaba que Guido estaba siendo demasiado grosero con Liddy y que al menos deberían confiar en él. Guido se acercó a Liddy de nuevo, con el rostro tenso, y le preguntó si de verdad estaba preparado para este viaje. Reconoció que Verónica le pagaría una generosa recompensa cuando todo terminara, pero también le advirtió que el viaje sería de todo menos fácil. Liddy respondió que lo sabía, pero que aún así quería ayudar, porque eso es lo que un héroe haría en su lugar. Al oír esto, Verónica se quedó un poco confundida, preguntándose por qué Liddy hablaba de un héroe. Liddy continuó, diciendo que, además, no todos los días se tiene la oportunidad de trabajar con una princesa en tu primera misión como novato, y que realmente apreciaba la oportunidad que ella le había dado. Verónica se alegró muchísimo al oír eso, pero de repente, Guido se dio cuenta de algo, y le gritó urgentemente a Liddy que se detuviera, preguntándole si de verdad era un novato. Guido le gritó a Verónica, insistiendo en que eso no iba a estar bien, porque Liddy era un completo principiante.
Verónica respondió que había visto a Lydie dejar atrás a todos sus perseguidores mientras los cargaba, así que confiaba en que estarían bien. Lydie también dijo que haría su mejor esfuerzo. La escena cambia a Roca y sus secuaces, donde Roca está furioso por haber perdido a Lydie tan fácilmente. Uno de los hombres de Roca preguntó si creía que Lydie y la chica habían ido lejos y si podrían haber acampado cerca. Le preguntó si Roca quería que organizara un equipo de persecución. Roca dijo que no, afirmando que ya no tenía sentido, ya que sus destinos estaban sellados en el momento en que abandonaron Tikar. Sanamund ya los estaba buscando. Al oír esto, el secuaz se sorprendió y preguntó si Roca se refería al legendario asesino. Roca respondió que sí, que se refería al noble asesino Sanamund. También compartió que Sanamund tiene una tasa de éxito perfecta, sin que nadie haya sobrevivido para contarlo. Advirtió que era mejor mantenerse alejado del asesino, a menos que alguien quisiera saber qué se siente respirar a través de una garganta cortada. Al oír esto, todos los secuaces se aterrorizaron y guardaron silencio, sin atreverse a decir ni una palabra. Finalmente, Roca les dijo que se fueran a casa. Los secuaces también estaban molestos porque no les iban a pagar por lo que habían hecho. La escena vuelve a Lydie y Verónica, que están ambos dormidos. De repente, Lydie sintió algo y se despertó. Al ver a Lydie despertarse tan bruscamente, una nerviosa Verónica preguntó qué pasaba. Lydie respondió que alguien se estaba acercando. Verónica se tensó y preguntó si eran sus perseguidores. Lydie le dijo que, por el sonido, parecía haber una sola persona. Lydie podía saberlo gracias a su habilidad de audición, que estaba en el nivel 68. En ese momento, podía sentir que la persona los estaba observando desde una distancia considerable. Las habilidades de esta persona eran muy superiores a las de los secuaces que los habían perseguido en Tikar, así que Lydie pensó que no estaban en peligro inmediato. A esa distancia, la persona probablemente atacaría a Verónica tarde o temprano, por lo que Lydie decidió esperar a que dieran el primer paso. Después de que lidiaran con la primera oleada de ataque, huirían. Pero antes de que pudiera pensar más, una cuerda mágica se disparó hacia Lydie y lo ató. Para cuando se dio cuenta de que él era el objetivo, ya era demasiado tarde para que Lydie entendiera lo que estaba pasando. Al ver esto, tanto Verónica como Guido se quedaron en shock. Lydie se sintió tenso, ya que no se esperaba esto en absoluto. Pensó que la otra persona apuntaría directamente a Verónica. De hecho, los monstruos y las bestias suelen atacar a los humanos e ignorar a los miembros auxiliares del grupo, incluido el porteador, y Lydie nunca había sido el objetivo durante ninguna de sus aventuras. Pero esta vez no se enfrentaban a un monstruo, y él ya no era un porteador. Esto era normal cuando se luchaba contra enemigos humanos. Atacar al soporte o a los que están en la retaguardia antes de atacar al objetivo principal. Lydie se maldijo a sí mismo por ser tan estúpido, y se dio cuenta de que así se sentía luchar como un verdadero aventurero. Justo en ese momento, Sanamund salió del bosque, diciendo que la emboscada había salido mejor de lo que esperaba. También comentó que su intuición le había advertido que Lydie era muy capaz, pero parecía que se había equivocado. Sus instintos ya no eran tan agudos como antes. Guido, ansioso, instó a Lydie a que se levantara y le exigió al asesino que se presentara. Sanamund respondió que era un honor conocerlos y se presentó como Sanamund, de la casa de la baronía de Erdesh. Sanamund también se disculpó por obstruir su viaje, pero insistió en que Verónica había sido sentenciada a muerte. Sanamund declaró que él le arrebataría la vida. Guido saltó de inmediato para proteger a Verónica, lanzando un ataque con una ola de hielo. Pero Sanamund comentó que Guido ciertamente tenía una conocida interesante. Esquivó el ataque con facilidad y contraatacó con uno propio, hiriendo levemente a Guido. Guido, tenso, le dijo a Verónica que no había esperanza y que debían huir de inmediato. Pero Verónica, con cara de preocupación, le preguntó a Guido por Lydie, diciendo que no podían dejarlo atrás así como si nada. Al ver esto, Lydie se sorprendió al darse cuenta de que no podían escapar por su culpa. Guido dijo entonces que no tenía más opción que contraatacar y le aconsejó a Verónica que usara a Hermana para derrotar a Sanamund. Verónica, con una expresión triste y tensa, se negó, diciendo que no podía hacerlo porque pondría en peligro la vida de Lydie. Lydie le gritó de inmediato que no se preocupara por él y le exigió que actuara ya, o de lo contrario, todo el grupo moriría. Verónica seguía angustiada, sin saber qué hacer, pero Lydie no dejaba de gritar, suplicándole que no dudara. Mientras tanto, Sanamund se acercaba a Verónica, preparándose para atacar. Finalmente no tuvo más remedio que usar su poder. Cuando empezó a concentrar su maná, Sanamund se sorprendió, preguntándose si estaba lanzando un hechizo de viento. Sin embargo, al observar más de cerca, se dio cuenta de que no era un hechizo. La chica estaba dejando que su maná se descontrolara. Estaba liberándolo todo, creando una tormenta de pura destrucción. Sanamund quedó atónito ante su poder,
preguntándose cómo una sola persona podía poseer una cantidad tan inmensa de maná. Aquello no tenía precedentes, y se dio cuenta de que su barrera no podría resistir la tormenta. Un torbellino gigante estalló, aplastando todo alrededor de Verónica. Cuando la tormenta por fin amainó, se desplomó en el suelo con tristeza, sintiéndose como una fracasada por no poder controlar su maná. Sintió una profunda tristeza, creyendo que había matado a Guido y a Lydie con su maná descontrolado. Justo cuando estaba a punto de llorar, de repente escuchó la voz de Lydie, diciéndole que seguían vivos. Verónica se sorprendió y se alegró enormemente al verlos a ambos a salvo. Verónica inclinó la cabeza y se disculpó con Lydie por el caos, y luego confesó la verdad, que nunca había podido controlar su maná, por mucho que estudiara. De hecho, ni siquiera se atrevería a llamar hechizo a lo que hizo, simplemente había liberado todo el maná que pudo. Guido la interrumpió, diciendo que si Verónica pensaba que había venido aquí para aprender a controlar el maná, estaba equivocada. No había visto ningún progreso en absoluto. Verónica le preguntó a Lydie sorprendida cómo había logrado escapar. Lydie respondió que fue mucho más sencillo de lo que ella pensaba. El asesino deshizo la cuerda que ataba a Lydie en el último momento, probablemente porque Sanamund necesitaba todo su maná para defenderse del ataque de ella. Lydie explicó que había corrido hacia Guido, justo antes de que el torbellino arrasara con todo, y se escondió bajo las raíces de un árbol. Al oír esto, Verónica se sorprendió, sintiendo que Lydie hablaba como si fuera la cosa más natural del mundo. Se dio cuenta de que, en esa situación, tomar la decisión correcta tan rápido no era algo que cualquiera pudiera hacer, y que había sido una hazaña increíble. Se sorprendió aún más al recordar que Lydie había dicho una vez que era un novato. Verónica se disculpó con Lydie por el incidente, pero no pudo evitar preguntarle qué hacía antes de convertirse en aventurero. Verónica volvió a preguntar sorprendida, ¿un cargador para quién? Y Lydie sonrió, explicando que solía ser un cargador para el grupo del señor Rothsark, el grupo del héroe. Al oír esto, tanto Verónica como Guido se quedaron de piedra, sin poder creer lo que oían, y le preguntaron a Lydie si hablaba en serio. La escena cambia a Sanamund, que se ríe a carcajadas, pensando en el extraordinario poder que poseía esa chica, el poder que le permitió escapar de él. Sanamund decidió que debía tenerla, y con el cielo como testigo, juró que le arrebataría la vida. Volvió a reír con regocijo al pensarlo. La escena vuelve con Lydie y Verónica, que finalmente han llegado al río del Alba. Lydie señaló hacia el río y les dijo a Verónica y a Guido que miraran. Al oír eso, Guido preguntó si ese era el río del puente. Lydie asintió, y explicó que era el puente indestructible, construido por orden del rey actual. En su momento, muchos pensaron que construirlo era imposible, pero gracias a la ayuda de hábiles constructores de todas partes, el puente se completó tras décadas de esfuerzo. Entonces Lydie, sin mirar a él mismo el puente, les dijo que contemplaran el resultado de aquellos largos años de duro trabajo, el gran puente del Alba. Sin embargo, tanto Verónica como Guido se quedaron atónitos al ver que el puente había sido destruido. Verónica le dijo a Lydie con preocupación, pero pensé que se suponía que el puente era indestructible. Lydie respondió que no tenían suerte y que tendrían que cruzar a nado. Guido, sorprendido, le preguntó a Lydie si hablaba en serio, señalando que, de ser así, él tendría que cargar a Verónica en su espalda. Guido preguntó entonces quién podría haber hecho eso, ya que se suponía que era el puente más resistente de la zona. Lydie también reflexionaba sobre ello con una mirada curiosa. En ese momento, Verónica vio a un grupo de gente y preguntó si estaban diciendo algo. Lydie respondió que podrían ser aldeanos del pueblo cercano. Lydie usó un hechizo de audición para escucharlos, y luego comentó que la gente se decía entre sí que debían mantenerse alejados de la orilla del río. De repente, una criatura emergió del agua. Al ver a la criatura, Verónica gritó que era una serpiente marina. Guido exclamó que esa cosa era enorme, incluso para ser una serpiente marina. Lydie asintió, añadiendo que nunca antes había visto una tan grande. Lydie pensó que ese monstruo debía de haber sido el que destruyó el puente. De repente, una voz resonó, exigiéndoles que se rindieran. Guido, atónito, gritó, incapaz de creer que la serpiente marina pudiera hablar. Verónica respondió con preocupación que era telepatía. La serpiente volvió a snablar, esta vez exigiendo que el hombre se rindiera. Guido, nervioso, les dijo a todos que tuvieran cuidado, porque la serpiente iba a por Verónica. La serpiente se abalanzó sobre ella, pero Lydie se lanzó rápidamente hacia adelante y la salvó justo a tiempo. Después, Lydie pensó en la velocidad de la serpiente, a pesar de su enorme tamaño, y se dio cuenta de que si podía usar telepatía, probablemente también podría usar magia. Justo en ese momento, Verónica notó algo en los ojos de la serpiente y gritó, ¡algo viene! Justo cuando gritó, la serpiente lanzó un ataque de Aquanova contra ellos. El ataque alcanzó a Guido, pero Lydie lo sacó rápidamente de la zona de peligro. Luego, Lydie corrió para escapar de las olas que rompían con fuerza.
Guido gritó preocupado, preguntando qué hacía la serpiente marina aquí. Lydie respondió que él tampoco lo sabía. De repente, Lydie se percató de algo y empujó apresuradamente a Guido y a Verónica para protegerlos. Lo hizo porque la serpiente estaba a punto de embestirlos. Al ver esto, tanto Guido como Verónica entraron en pánico, preocupados de que mataran a Lydie. Sin embargo, para sorpresa tanto de Verónica como de la serpiente marina, Lydie logró detener la embestida de la serpiente. Guido, atónito, preguntó cómo Lydie había podido detener ese ataque, incapaz de creer la fuerza que tenía. Lydie les ordenó a Verónica y a Guido que corrieran de inmediato. Guido gritó en señal de protesta, diciendo que no podían abandonar a Lydie, pero Lydie les gritó que corrieran ya. Insistió en que podría contener a la serpiente por un tiempo, pero que no podría derrotar a un monstruo tan enorme. Al oír esto, tanto Verónica como Guido se tensaron y gritaron su nombre. ¡Lydie! Guido se dio cuenta de que Lydie no era una persona cualquiera, aunque no fuera un guerrero. Claro, Lydie había pasado por innumerables batallas como un excelente porteador, pero no mentía cuando decía que solo era un aventurero novato sin habilidades de combate. Mientras tanto, la serpiente exigió saber quién era Lydie, desafiándolo por atreverse a bloquearle el paso. De repente, apareció un círculo mágico que rodeó a Lydie y a la serpiente. Al ver esto, Verónica se dio cuenta de que era un círculo mágico antiguo. Le gritó a Lydie, diciéndole que saliera de allí ahora mismo y que huyera. Inesperadamente, un hechizo de Terra Needle fue usado para atacar a la serpiente, hiriéndola y dejando a Verónica y a Guido atónitos. Lydie sonrió y dijo que reconocía ese hechizo. De hecho, fue Ignor quien había lanzado ese hechizo a la serpiente. Ella gritó algo sobre Rothsark y sus palabras irresponsables, insistiendo en que no podían simplemente dejar a Lydie solo. Lydie se sintió feliz de ver a Ignor, y al oír su nombre, tanto Verónica como Guido se quedaron atónitos, preguntando si ella era la maga del grupo del héroe, la misma Ignor de la que habían oído hablar. Inmediatamente después, Ignor se enfrentó sola a la serpiente marina, usando varios hechizos para derrotarla. Mientras tanto, la serpiente marina intentó escapar. Lydie corrió a abrazar a Ignor, diciendo que había pasado mucho tiempo. Ignor respondió, feliz de ver que Lydie estaba a salvo. Lydie le preguntó a Ignor qué hacía allí, e Ignor respondió que tenía algunos asuntos que atender en la zona. Al escuchar su conversación, Guido se dio cuenta de que Ignor era, en efecto, la maga del grupo del héroe. Esto significaba que Lydie realmente era su porteador y que no había mentido después de todo. Guido se giró entonces hacia Verónica para preguntarle si estaba escuchando, pero se dio cuenta de que Verónica estaba completamente hipnotizada por las habilidades mágicas de Ignor. Para Verónica, la magia de Ignor era como una obra de arte. La forma en que lanzaba poderosos hechizos uno tras otro sin ningún encantamiento, con un control tan preciso sobre cada detalle y sin siquiera necesitar dibujar un círculo mágico. Verónica no tenía ninguna duda de que esta chica era la talentosa maga, la señorita Ignor. Entonces, Ignor se dirigió a Lydie y le preguntó sobre su relación con la chica, exigiéndole que fuera sincero. Lydie respondió que Verónica era una de sus compañeras de aventuras. Ignor replicó de inmediato diciendo que Verónica era demasiado linda para ser solo una compañera de aventuras, que era imposible que fuera solo eso. Añadió que Verónica parecía venir de una familia muy adinerada. Entonces, Ignor le preguntó a Lydie si Verónica era una noble y por qué la había traído con él. Lydie estaba a punto de responder cuando Ignor lo interrumpió, insistiendo en que era imposible que fuera verdad. Ignor expresó que de verdad no quería creerlo, y le preguntó a Lydie si había raptado a Verónica de su casa para que pudieran escaparse juntos. Lydie les sugirió amablemente a Verónica y a Guido que esperaran a que la señorita Ignor se calmara. Les explicó que Ignor era muy inteligente, pero que a veces pensaba demasiado las cosas y llegaba a conclusiones equivocadas. Verónica respondió que lo entendía, mientras Ignor seguía gritándose a sí misma sobre qué les diría a Donis y a Farah cuando los viera, insistiendo en que todo era culpa de Rothsark. La escena cambia a unos minutos después, donde Lydie y Verónica le están explicando todo a Ignor. Después de entender la situación, Ignor le dijo a Lydie que parecía que había aceptado otro problemático trabajo de reparto. Lydie sonrió y respondió que sí, que era lo único para lo que era bueno. Ignor entonces le preguntó a Lydie cómo había estado y si la vida de aventurero lo estaba tratando bien. Lydie respondió que no estaba seguro de si era bueno, pero que ser un aventurero era mucho más difícil de lo que había imaginado. Continuó contándole a Ignor que acababan de escapar por poco de un intento de asesinato. Lydie había olvidado el nombre de la persona y le preguntó a Verónica. Verónica respondió que, si no recordaba mal, su nombre era Sanamund. Al oír el nombre de Sanamund, Ignor se quedó atónita y preguntó con tensión si estaban hablando de ese asesino noble. Lydie respondió que sí, que creía que Sanamund se había llamado a sí mismo así. Ignor empezó a entrar en pánico, diciéndole a Lydie que ese hombre era una amenaza y que estaría en grave peligro si se volvía a encontrar con Sanamund.
especialmente porque Lydie no tenía habilidades de combate. Ignor añadió que incluso a ella le costaría enfrentarse a Sanamund sola, así que decidió que no tenía más remedio que ir con Lydie, o de lo contrario, acabaría muerto. Un momento después, Ignor se dio cuenta de algo, y le preguntó a Lydie que si Sanamund ya los había atacado, ¿cómo es que seguían de pie frente a ella? Lydie respondió que se alegraba de que Ignor preguntara, y luego compartió que todo fue gracias a Verónica, porque su increíble magia había detenido a Sanamund y los había salvado. Al oír esto, Verónica empezó a sonrojarse, preguntándole apresuradamente a Lydie de qué estaba hablando. Presa del pánico, Verónica le gritó a Lydie que se detuviera, preguntándole si estaba tratando de avergonzarla frente a la señorita Ignor. Ignor, curiosa, le preguntó a Verónica a qué se refería con eso. Verónica respondió que, por desgracia, no era magia de verdad. Simplemente había dejado que su maná se descontrolara. Ante eso, Verónica se disculpó con tristeza e inclinó la cabeza ante Ignor. Después de escuchar las palabras de Verónica, Ignor volvió a preguntar si había dicho que estudió en Tikar, señalando que los instructores de allí eran claramente excelentes. Verónica respondió con tensión que sí, que probablemente era porque no tenía talento para la magia. Ignor pensó por un momento y luego le pidió a Verónica que le tomara la mano. Verónica, confundida, tomó la mano de Ignor y se preguntó qué estaba pasando. En ese momento, Ignor usó algún tipo de hechizo para investigar algo. Después de un minuto, Ignor abrió los ojos y exclamó que lo sabía todo el tiempo. Con razón, los instructores de allí no podían enseñarle nada a Verónica. Lydie le preguntó con curiosidad a Ignor qué era. Ignor respondió que tenía algo que decirles tanto a Verónica como a Lydie. Luego le dijo a Verónica que tenía una cantidad abundante de maná, pero que no podía controlar su magia. En cuanto a Lydie, Ignor dijo que, aunque era un buen portador, no tenía forma de defenderse de sus enemigos. Con una composición de grupo tan desesperanzadora, dudaba que Lydie pudiera llegar mucho más lejos, y mucho menos completar su viaje. De hecho, sus posibilidades se habían extinguido desde el principio, todo gracias a su encuentro con Sanamund. En ese momento, Guido miró a Ignor con curiosidad, preguntándose qué pensaría de él. Sin embargo, Verónica gritó que, pasara lo que pasara, tenían que llegar a su destino. Ignor los interrumpió, diciendo que les daría una misión. Al oír esto, todos se quedaron atónitos y gritaron al unísono, preguntando qué tipo de misión era. Ignor les aseguró que si podían superar sus debilidades, podrían resolver sus problemas principales. Repitió que, como ya había mencionado, ambos tenían debilidades claras. No se podía permitir que Lydie continuara este peligroso viaje en su estado actual. Sin embargo, si Verónica y Lydie trabajaban juntos, podrían compensar las debilidades del otro. Ignor entonces compartió que, para esta misión, quería que los dos derrotaran a la serpiente marina en menos de una hora. Lydie preguntó sorprendido si Ignor de verdad quería que derrotaran a la serpiente marina. Verónica, entrando en pánico, preguntó cómo era posible que hicieran eso. Ignor, sin escuchar la pregunta de Verónica, se volvió hacia Lydie y le preguntó si podía hacerlo. Obviamente, esta misión estaba muy por encima de sus capacidades, pero Lydie aún así quería intentarlo. Incluso si las posibilidades de ganar eran increíblemente bajas, quería aceptar el desafío. Ese era el tipo de determinación que un aventurero necesitaba tener. Ignor entonces se giró hacia Verónica y le dijo que le explicaría por qué no podía controlar su maná. Pero primero, Ignor le preguntó a Verónica si uno de sus antepasados era un elfo. Al escuchar esta pregunta, Guido exclamó con incredulidad, argumentando que Verónica era la princesa de un reino humano y que era imposible que fuera verdad. Añadió que si esta noticia se filtraba, causaría serios problemas. Sin embargo, Verónica le dijo a Guido que se detuviera y le explicó que, según la leyenda, el rey de hace 4 generaciones, Idneel, el rey de las expediciones, era en realidad el hijo de una concubina sin nombre del rey anterior. Ignor la interrumpió de inmediato y reveló que la concubina era en realidad una elfa. Y los niños nacidos de la unión entre humanos y elfos siempre son bendecidos con poderes místicos. Esto explicaba perfectamente la condición de Verónica. El inmenso maná de Verónica era el resultado de su sangre mestiza, elfa y humana. Al oír eso, Verónica preguntó con curiosidad si de verdad tenía sangre de elfa. Ignor se acercó a Verónica y le dijo que solo en términos de niveles de maná, Verónica podría incluso superarla a ella, lo que significaba que estaba verdaderamente bendecida. Ignor explicó además que el mal control de Verónica se debía a su círculo mágico. Los círculos mágicos son construcciones mágicas creadas por el maná del usuario para controlar la magia. Con una cantidad de maná tan abundante como la de Verónica, ningún círculo mágico de nivel normal podría soportarlo, lo que provoca que se rompa y que sus hechizos se salgan de control. Ignor dijo entonces que, normalmente, le enseñaría a Verónica cómo crear un círculo mágico más robusto para manejar su inmenso maná,
pero esto no era algo que Verónica pudiera aprender en un solo día. Al oír esto, Verónica respondió con tristeza que se sentía muy decepcionada de sí misma. Aunque Lydie había hecho todo lo posible por ayudarla, y ahora incluso contaba con la guía de la señorita Ignor, sentía que no podía hacer nada a cambio, y eso era simplemente demasiado cruel. Ignor sonrió y dijo que Verónica era perfectamente capaz de hacerlo. Dado que tu problema proviene de tu linaje, los asuntos relacionados con los elfos requieren soluciones élficas. Ignor le pidió entonces a Lydie que prestara atención, enfatizando que el éxito de esta misión dependía enteramente de él. Lydie, confundido, preguntó qué tenía que ver eso con él. La escena cambia entonces a la orilla del río del Alba, donde Lydie y los demás estaban de pie en la orilla. La gente de un pueblo cercano intentó advertirles sobre la serpiente marina, pero Lydie se disculpó por causar problemas y explicó que se estaban preparando para enfrentar a la serpiente. Al oír esto, los aldeanos, asombrados, le preguntaron si estaba loco. Ignor explicó que este monstruo, la serpiente marina, vivía absorbiendo maná, y con Verónica en el grupo era seguro que volvería a aparecer. Por lo tanto, necesitaban mantenerse alerta. Verónica respondió que lo entendía. En ese momento, Guido, un poco molesto con Ignor, dijo que al principio pensó que era una persona inteligente y hermosa, pero luego se le ocurrió un plan tan peligroso, lo que le hizo preguntarse si todos los elfos eran así de crueles. Ignor respondió que pensaba que había sido muy amable al guiarlos, quizás incluso consintiéndolos demasiado, pero ¿realmente podían culparla? Después de todo, cuando un artesano ve un diamante en bruto, naturalmente quiere pulirlo para hacerlo brillar más, y ahora mismo tengo dos grandes diamantes en mis manos. Justo en ese momento, apareció la serpiente marina. Al verla, Ignor gritó que ahora todo dependía de Lydie y Verónica, animándolos a que lo dieran todo. En ese instante, Lydie repasó el plan con Verónica y dijo, «Hagámoslo». Verónica respondió asintiendo con firmeza. Mientras Lydie y Verónica comenzaban su tarea, Guido saltó a la batalla, declarando que él los apoyaría. Guido intentó distraer a la serpiente y atraer su atención para aliviar la presión sobre Lydie. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la serpiente obligara a Guido a retroceder rápidamente. Al ver a Guido en peligro, Verónica gritó alarmada. Lydie le explicó que Guido les estaba ganando tiempo al distraer a la serpiente, así que no podían desperdiciar la oportunidad que él había creado. Luego, le dijo a Verónica que estaba a punto de empezar a correr a toda velocidad. Verónica respondió que estaba lista. En realidad, Lydie corría con Verónica en su espalda, mientras ella usaba su magia para dibujar un gran círculo mágico. Verónica recordó cuidadosamente las instrucciones, dibujando cada línea de forma lenta y precisa. La historia retrocede a un poco antes, cuando Ignor explicó que usarían un método que los elfos suelen enseñar a sus hijos cuando empiezan a aprender magia. Ignor contó que los elfos enseñan a sus hijos a correr en círculo mientras dibujan un círculo mágico gigante en el aire. Explicó además que la resistencia de un círculo mágico depende de su fuerza y tamaño. Siempre que el círculo mágico sea lo suficientemente grande, incluso un novato puede usarlo para desatar hechizos poderosos. Ignor añadió que apostaría a que este método no se enseñaba en la Academia Humana, porque la gente corriente no tiene suficiente maná como para superar los límites de un círculo mágico. Para que Verónica pudiera manejar su inmensa cantidad de maná, necesitaba dibujar un círculo mágico extremadamente grande. Tenía que hacerlo tan grande como fuera humanamente posible. La historia vuelve al presente, donde la serpiente marina ha percibido el rastro de Lydie y Verónica, lo que puso tenso a Guido. La serpiente marina se abalanzó para atacar, haciendo que Ignor le gritara a Lydie que siguiera corriendo. Le recordó que el círculo mágico no tenía que ser un círculo perfecto, bastaba con que las líneas en el aire formaran un arco. Ignor también le gritó a Verónica, diciéndole que se concentrara y que no rompiera la línea, o el círculo mágico sería anulado. «De acuerdo», respondieron Lydie y Verónica al unísono, y comenzaron a concentrarse intensamente. Mientras tanto, Ignor susurró para sí misma, maldiciendo a Rosark como un tonto insufrible, un bruto y un sinvergüenza que no sabía cuándo dejar de bromear. Pero, admitió, lo único bueno de Rosark era que nunca mentía. Mientras tanto, Lydie esquivaba cada ataque de la serpiente moviéndose en zigzag. Giró la cabeza para preguntarle a Verónica si estaba bien y si la estaba sacudiendo demasiado. Verónica respondió que estaba bien. Lydie entonces gritó animándola, «¡Tú puedes hacerlo!», y la instó a mostrarles a todos los resultados de sus incansables esfuerzos. Le recordó que había pasado los últimos 5 años estudiando magia, que era casi el mismo tiempo que él llevaba soñando con convertirse en un aventurero. Lydie depositó su confianza absoluta en Verónica, diciendo que si alguien podía hacerlo, sin duda era ella. Llena de confianza, Verónica gritó, «¡Definitivamente lo haré!». Mientras tanto, la serpiente marina comenzó a crear un círculo mágico de atadura,
lo que puso tenso a Guido al darse cuenta de que tanto Lydie como Verónica estaban atrapados, incapaces de escapar de sus fauces. En ese momento, Lydie le gritó a la serpiente, diciéndole que no podría atraparlos tan fácilmente y que nunca subestimara a un porteador del grupo del héroe. Y con eso, saltó por los aires usando su habilidad de salto de nivel 96. Al mismo tiempo, Verónica esperaba que las líneas mágicas que estaba dibujando se conectaran con éxito. Finalmente logró unir las líneas, formando un círculo completo. Al ver esto, Guido se quedó atónito, dándose cuenta de que Verónica por fin lo había conseguido. Con la serpiente marina justo sobre el círculo mágico, Lydie gritó que todo dependía de ella para acabar con ella, deseándole buena suerte. Ignor felicitó a Verónica por completar correctamente su primer hechizo, y le aconsejó que no necesitaba usar ningún encantamiento complejo por ser la primera vez. Animó a Verónica, diciéndole que empezara con lo básico. Verónica comenzó a recitar: «Oh, espíritus del hielo, escuchen mi súplica, invoquen el frío envolvente y congelen todo lo que se interponga en mi camino». Mientras tanto, la serpiente marina también se preparaba para desatar su ataque Aqua Nova. Al ver esto, Guido se tensó, dándose cuenta de que la situación era extremadamente peligrosa porque la serpiente marina estaba usando su propia magia de alto nivel. Justo en ese instante, Verónica completó su hechizo, Brisa Helada, un hechizo de nivel 1, para contrarrestar el ataque de nivel 49 de la serpiente. Mientras los dos hechizos chocaban, Verónica se preocupó por el resultado. Para sorpresa de todos, el cuerpo entero de la serpiente marina quedó completamente congelado por el hechizo de Verónica. Tras ser congelada, la serpiente cayó al río. Al presenciar esto, tanto Lydie como Verónica estallaron de alegría, dándose cuenta de que lo habían logrado. Guido también estaba asombrado, incapaz de creer que Lydie y Verónica hubieran acabado con la serpiente marina. Incluso le dijo a Lydie que mirara, que podían hacer cualquier cosa si se atrevían a intentarlo. Lydie respondió humildemente que no creía haber hecho mucho, sintiendo que solo había estado corriendo en círculos. Verónica intervino rápidamente, diciéndole que no se menospreciara, enfatizando que no lo habrían logrado sin él. Ignor también estuvo de acuerdo con Verónica. Afirmó que crear un círculo mágico tan enorme mientras un enemigo te tiene en la mira era casi imposible. Subrayó que este logro solo fue posible gracias a la excelente movilidad de Lydie. Después, Ignor anunció que tanto Lydie como Verónica habían pasado la prueba, elogiándolos por usar excelentemente sus fortalezas individuales para cubrir las debilidades del otro. Ambos se llenaron de alegría y le agradecieron a Ignor por su ayuda. Los aldeanos también estaban emocionados porque la serpiente marina se había convertido en un puente improvisado, lo que consideraban un verdadero milagro. Algunos incluso elogiaron a Lydie y Verónica por no solo derrotar a la serpiente marina que había aterrorizado la región, sino también por crear un nuevo puente para la aldea. Toda la aldea agradeció a Lydie y Verónica por su ayuda. Al oír estas palabras de gratitud, Lydie se conmovió hasta las lágrimas. Esto hizo que Guido se riera y se burlara de él, preguntándole por qué estaba llorando a moco tendido de esa manera, y que un hombre no debería llorar en público. Verónica le dijo rápidamente a Guido que dejara de molestar a Lydie. Lydie solo se rió y se disculpó por llorar. Ignor admitió que Roadsark tenía razón, que Lydie era realmente especial y que su positivismo contagiaba de esperanza a todos a su alrededor. Pensó que sin lugar a dudas, Lydie se convertiría en un gran aventurero en el futuro. Cuando las cosas comenzaron a calmarse, Lydie le preguntó a Ignor si quería viajar con ellos por un tiempo. Ignor le agradeció la oferta, diciendo que le encantaría unirse, pero que lamentablemente no podía, ya que tenía un pequeño asunto que atender primero. Entonces, Verónica se acercó tímidamente a Ignor y le expresó su gratitud. Le dio las gracias efusivamente, explicando que había podido lanzar su primer hechizo. Verónica añadió que creía que todo había sido gracias a la maravillosa guía de Ignor, y que siempre atesoraría esta experiencia. Ignor, sintiéndose un poco cansada de la muestra de emociones, le dijo a Verónica que no se alterara tanto, que solo le había enseñado lo básico. Finalmente, Ignor se despidió de todos. Antes de irse, Ignor dijo que siempre los estaría animando en su viaje, los alentó a tener confianza en su camino y expresó su creencia de que serían capaces de superar cualquier desafío que se les presentara. Lydie y Verónica declararon alegremente que sin duda lo harían. Mientras Ignor se daba la vuelta para marcharse, se dijo a sí misma que había hecho lo correcto al no arrastrar a Lydie y Verónica, los aventureros de la nueva era, a esta lucha. Pensó que tanto si el Señor de los Monstruos seguía vivo como si no... Los problemas de la vieja era eran un asunto para los aventureros de la generación anterior. Esto implicaba que el Señor de los Monstruos no había sido derrotado, y que quizás Ignor había venido para llevarse a Lydie con ella, pero rápidamente descartó esa idea. La escena cambia al reino de Fenelicia.
donde un guardia anuncia que es hora de recibir a la reina regente. La princesa Flara declara ante todos que hoy recibirá a su esposo y asumirá oficialmente el trono como la reina de Fenelicia. La multitud se queda atónita, preguntándose si Flara realmente se va a casar y a convertirse en reina. Flara explica que con el rey gravemente enfermo, ha decidido que ya no puede continuar con sus deberes y desea nombrar un sucesor al trono. Flara añade que desea cumplir el último deseo del rey antes de que sea demasiado tarde. Y a pesar de su inexperiencia, Flara pide el apoyo de todos mientras se convierte oficialmente en la reina de Fenelicia. Al principio todos guardaron silencio, pero de repente empezaron a aclamar a Flara, deseándole una larga vida como reina. Luego, Flara presentó a su prometido, cuyo nombre era Mac. Cuando Mac entró en la corte, felicitó a Flara por su excelente discurso real. Flara sonrió y le agradeció a Mac el cumplido. Mac procedió a pedirles a todos que comenzaran la conferencia. De repente, un guerrero del reino llegó y exigió que se detuviera la conferencia. Mac respondió que, si no recordaba mal, este hombre debía de ser Sir Schwartz, ¿verdad? Comentó que era la primera vez que Schwartz venía a la capital en todo un año. Justo en ese momento, Schwartz se giró y gritó que tenía que hacer una pregunta, preguntando si de verdad nadie veía un problema en que Mac se apoderara del trono del rey con tanto descaro. Cuestionó a todos, preguntando quién se creía Mac para atreverse a hacer tal cosa. Schwartz continuó diciendo que primero, Mac apareció sin anunciarse, y luego se presentó con un nombre que ni siquiera él había oído jamás. Preguntó qué se creía Mac que era. Schwartz siguió alzando la voz, preguntando por qué nadie en el reino había hablado para criticar las acciones de Mac. Declaró que el propósito de Mac era evidente. Intentaba usurpar el trono del rey. En ese momento, el espacio circundante estaba tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. Todos los ojos estaban fijos en Schwartz, y nadie se atrevía a hablar. Schwartz preguntó sorprendido, ¿qué pasa? ¿Por qué todos me miran así? De repente, Mac se colocó detrás de Schwartz y aplaudió, felicitándolo por su excelente declaración y elogiando la valentía de Schwartz. Schwartz se quedó atónito, sin darse cuenta de en qué momento Mac se había movido detrás de él. Mac se acercó a Schwartz, le puso una mano en el hombro y le dijo que era completamente diferente al resto, que solo sabían seguir órdenes. Reconoció que Schwartz tenía el valor de criticar las cosas que sentía que estaban fuera de lugar. Mac añadió que esa era una cualidad excelente en tiempos de guerra. Inmediatamente después, Mac atacó de repente a Schwartz, declarando que la gente como él no tiene cabida en una era de paz. Después de que Schwartz fuera asesinado, Mac volvió a sentarse en el trono y preguntó si alguien más tenía alguna objeción antes de continuar. Al ver el aura asesina que irradiaba Mac, todos se aterrorizaron y guardaron silencio. De repente una chica intentó hablar, diciendo que tenía un informe para su majestad. Marie, la jefa de Seguridad Nacional, le sonrió a Mac y le preguntó qué quería saber. Se disculpó por traer malas noticias, explicando que el equipo de seguridad no había podido asegurar a la princesa Verónica en Tikar. Marie informó que la princesa Verónica había escapado y que su paradero actual era desconocido. Temía que Verónica pudiera estar de camino de regreso al reino. Al oír esto, toda la multitud quedó asombrada. Mac comentó que aquello parecía un problema serio y le preguntó a Flara qué debían hacer. Sin embargo, Flara miró a Marie con una mirada furiosa. Al ver la mirada furiosa de Flara, Marie se asustó y empezó a temblar. Flara preguntó de inmediato cómo había podido ocurrir eso. Marie respondió nerviosamente, diciendo que solo estaba informando de la situación. Flara le gritó que no necesitaba ningún informe, que solo quería resultados, y únicamente resultados. Le dijo a Marie que si no podía completar una tarea tan simple, entonces sería mejor buscar a alguien que ocupara su lugar. Al oír esto, Marie se quedó completamente paralizada por el miedo. Se inclinó ante Flara y dijo que organizaría inmediatamente un nuevo equipo de captura, y le rogó a Flara que le diera una oportunidad más. Mac se rió a carcajadas, diciendo que había sido una actuación bastante impresionante. Flara le aseguró que no era solo una actuación, porque no permitiría bajo ningún concepto que Verónica tomara el trono. La escena cambia a Lydie y Verónica, que están pescando. Verónica se esforzaba y se esforzaba, pero no conseguía pescar ni un solo pez, lo que llevó a Guido a aconsejarle que simplemente se rindiera, ya que no todo el mundo nace siendo un maestro pescador. Verónica le preguntó a Guido si estaba diciendo que era una inútil pescando. De hecho, su habilidad de pesca era solo de nivel 1. Verónica compartió que creía que la clave para ser un pescador exitoso era la paciencia. Lo había leído en un libro, así que lo sabía. Guido entonces le preguntó por qué no echaba un vistazo a los resultados de Lydie. Cuando Verónica miró, se sorprendió al ver que Lydie había pescado un montón de peces. Lydie dijo alegremente que había pescado muchísimos y que su éxito se debía a su habilidad de pesca, que actualmente estaba en el nivel 76. Además, Lydie también encontró mucha fruta usando su habilidad de recolección,
que actualmente está en el nivel 71. Después, cocinó usando su habilidad de cocina de nivel 88. Lydie preparó un plato llamado aqua pazza de pez cola larga, junto con muchas verduras y una sopa de verduras. Invitó a Verónica y a Guido a comer. Al ver la comida, tanto Guido como Verónica quedaron asombrados. Y después de comer, elogiaron lo delicioso que estaba. Lydie respondió que se alegraba de que les gustaras.